Continuamos hablando ahora un poco de cultura y de historia. Se encuentra Iván Vázquez esta mañana con nosotros, nos acompaña precisamente el Museo de Historia de Tijuana para hacernos una invitación. Tienen una campaña interesante a lo largo de estos primeros 15 días de noviembre. Bueno, pero que sea él quien nos platique exactamente qué es lo que están haciendo. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Iván. Al contrario. Me dices, es una campaña de acopio. Sí, es una campaña de acopio de donación de objetos, documentos y fotografías que se está llevando a cabo tanto en el Museo de Historia de Tijuana como en el Archivo Histórico. Estas dos instituciones, prácticamente su acervo es un acervo ciudadano, ¿no?, de gente, antiguos residentes o gente que tiene piezas, objetos, documentos que para la investigación de la historia de Tijuana, bueno, enriquecen el acervo. Entonces hacemos, aunque recibimos donaciones permanentemente durante todo el año, bueno, del 1 al 15 de noviembre llevamos una campaña de donación que se llama Acerca la historia de Tijuana, acerca la historia de todos, un rescate del patrimonio histórico de la ciudad de Tijuana. ¿Cómo funciona este proceso? Para empezar, ¿qué es lo que ustedes reciben? O sea, ¿qué vale la pena donar? ¿En qué momento un objeto o una fotografía puede ser un objeto histórico? Bueno, en el caso de los objetos, son objetos que hayan sido utilizados en la ciudad por familias tijuanenses. Pueden ser objetos de familias, objetos que nos remitan o que nos sirvan como hilo conductor para reconstruir una historia más grande. Por ejemplo, si alguien tuvo algún negocio, su caja registradora, la calculadora del abuelo que fundó un despacho contable, ¿no? Y que vaya acompañado de fotografías y documentos que nos permitan hacer esa reconstrucción para insertar ese pedacito de historias familiares dentro de la historia de la ciudad de Tijuana. En algunos de los recorridos, a veces, recuerdo, tenían una exhibición de juguetes antiguos y hasta bicicletas viejas, claro, claro, ¿no? Por el simple hecho de ser una bicicleta con más de X décadas, por ejemplo, o cualquier objeto, entonces ya le da un valor histórico. Bueno, no necesariamente. Hay objetos que son muy antiguos, pero que si tú no sabes narrar o decirnos de dónde vienen, dónde fueron utilizados, si eran un objeto de algún lugar en específico en la ciudad, bueno, son objetos antiguos nada más, ¿no? El valor histórico se le da cuando ese objeto nos remite a una historia más grande, ¿no? Por eso lo que nos decías de la fotografía o cómo poder insertarlo. Así es, cómo insertarlos, ¿no? O sea, si se tiene certeza de que el objeto estuvo en cierto lugar, en cierta escuela, o que era mesabanco de unas primeras escuelas de Tijuana, bueno, y hay fotografías del salón de clases, nosotros podemos hacer una investigación y contextualizar el objeto dentro de un momento histórico de Tijuana. ¿Por qué es importante esto? Para preservar la memoria de los tijuanenses, ¿no? Sobre todo, nosotros tenemos como objetivo divulgar la historia de Tijuana, tanto a nuevas generaciones como a las generaciones antiguas, de antiguos residentes, bueno, recordar esa Tijuana y sobre todo promover la historia de la ciudad. Y es importante también porque somos parte o tenemos la función de rescatar, porque también restauramos las piezas, ¿no? Si son piezas que han durado 50 años en un grado de deterioro medio, entonces nosotros las restauramos para que duren otros 50 años, ¿no? Y sean parte de... Ahora, Iván, ¿cómo funciona esto de la donación? Porque he ido a algunas exhibiciones que tienen y algunas cosas son como, hasta cierta forma, como prestadas. Si yo tengo el ejemplo del mesabanco, pero no quiero deshacerme de él completamente, pero sí quiero que a lo mejor ustedes lo puedan utilizar para enriquecer y todo esto que me dices, ¿cómo funciona? Bueno, en el caso de donación, la gente lleva el objeto, se le recibe, se hace un análisis para ver que sea un objeto museable, que pueda ser parte del acervo, y bueno, él lo dona, se le hace su carta de donación, y cada que el objeto sea utilizado se le pone el crédito. En el caso, sobre todo, de los préstamos son para exposiciones temporales. Tenemos una exposición temática de cualquier índole dentro del museo, entonces tratamos de investigar quién tiene objetos y piezas. Si no se decide a donar, se puede dar un préstamo comodato, ¿no? Entonces nos los dejan por determinado tiempo. En este caso estamos haciendo los comodatos. En el caso de objetos para exposición permanente fueron 3 años. Entonces acaba el contrato y después, si lo quieren seguir preservando dentro del museo, se les renueva un contrato. ¿Esto también es interesante o es válido? O sea, al final del día es importante también para ustedes ubicar qué familias o qué personas tienen objetos que a lo mejor no lo quieren donar, pero sí formar parte de
de estas piezas acomodato, ¿no? Claro, claro, es súper importante tratar de localizar objetos, sobre todo de sitios que ya no encuentras ahorita en la ciudad, ¿no? El caso más relevante, pues bueno, es el complejo turístico de Aguascalientes, que mucha gente tiene objetos de ese espacio y bueno, nosotros nos damos a la tarea precisamente de recopilar, de investigar, de quién tiene ciertas piezas precisamente para que no se queden las familias, ¿no? Sino sea de conocimiento de los tijuanenses, ¿no? Sobre todo por el valor histórico que tiene. Pues ahorita es una gran oportunidad, bueno, ya nos decías, Iván, en general todo el año se pueden acercar, pero ahorita es una buena oportunidad para hacerlo, para ayudar al Museo de Historia de Tijuana a enriquecer esta memoria colectiva de la ciudad. Así que si usted o algún familiar o alguien tiene algún objeto que pueda ser de utilidad para este acervo histórico, pues ya nos dice, puede ser tanto una donación, a veces ahí lo tienen nada más acumulando polvo y no tiene gran valor sentimental, o a veces sí lo tiene y bueno, puede ser acomodato o préstamo para alguna exhibición temporal o permanente. Hay que acercarnos al museo, es lo único que tenemos que hacer, acercarnos con ustedes. Sí, es acercarse al Museo de Historia de martes a domingo, en una hora de 10 de la mañana a 6 de la tarde. O hablarnos por teléfono. Si es un objeto demasiado grande, bueno, pues tenemos que irlo a ver primero, ver las condiciones en las que están, para que no se haga el traslado y después... ¿A qué teléfono nos comunicamos, Juan? Es 685-0140, extensión 113, y la extensión 131 para quien desee donar documentos y objetos al Archivo Histórico de Tijuana. Perfecto. Y bueno, fuera de la donación, recuerde, como ya nos decía, el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo, para que se dé una vuelta a ver qué es lo que tiene el Museo de Historia de Tijuana, que siempre está en constante cambio en cuanto a las exhibiciones temporales y siempre tienen cosas muy interesantes que nos hablan de la historia de nuestra ciudad. Iván, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hacemos pausa y continuamos con más.